Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Psicocomunidad Uruguay. Hoy nos sumergimos en el mundo de la historia y las prácticas historiadoras. En este episodio exploraremos cómo los historiadores seleccionan, interpretan y organizan los eventos del pasado para crear narrativas significativas y comprensibles. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Unite a nuestra comunidad y juntos exploraremos el apasionante mundo de la historia de la psicología. Historia y prácticas historiadoras. Paul Veyne nos afirma que la historia es más que una recopilación de hechos. Él argumenta que los historiadores eligen temas específicos y luego seleccionan los eventos que consideran relevantes para construir su narrativa. Esta selección es crucial porque la historia debe evitar dispersarse en singularidades y mantenerse enfocada en un tema previamente elegido. Veyne también destaca que los historiadores no solo describen los eventos históricos, sino que también los interpretan y organizan en un relato comprensible, es decir, transforman el texto del pasado en un texto historiográfico narrativo. Esta labor de traducción, como menciona Mudrovich, implica hacer comprensibles las tramas históricas mediante la organización y elaboración de un relato bien documentado. Ahora pasemos a Michel Desserteau, quien profundiza en el aspecto narrativo de la historia y su relación con la práctica historiadora. Desserteau sugiere que la historia no solo es una narrativa, sino también una práctica que se desarrolla en un contexto social, político y cultural específico, es decir, cada producción historiográfica está influenciada por su entorno y las condiciones en las que se produce. Para Desserteau, la historia no solo se trata de contar eventos pasados, sino también de reflexionar sobre el acto mismo de narrar historias. Él nos insta a considerar el lugar desde el cual se enuncia el relato histórico y cómo este lugar influye en la interpretación y producción de la historia. Esto nos lleva a reconocer que la práctica historiadora está arraigada en contextos sociales y culturales específicos. Decimos entonces que el discurso científico, incluyendo el estudio de la historia, debe estar intrínsecamente conectado con el contexto social en el que se desarrolla. Desserteau argumenta que el conocimiento científico no puede separarse de las condiciones sociales, políticas y culturales en las que se produce, ya que estas influencias determinan en gran medida la forma en que se generan y se interpretan los datos. En el caso de la historia, esto es especialmente relevante porque el objeto de estudio de los historiadores es la sociedad misma, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, cómo se han desarrollado las instituciones, las ideas y las prácticas sociales. Por lo tanto, si el discurso histórico no refleja su relación con lo social, estaría perdiendo de vista su objeto de estudio principal y, en consecuencia, su capacidad para desarrollar una práctica historiográfica significativa. En resumen, tanto Veyne como Desserteau nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la historia y las prácticas historiadoras. Nos muestran que la historia es más que una mera recopilación de hechos, sino un proceso selectivo e interpretativo que se desarrolla en un contexto social y cultural determinado. Durante la era del Iluminismo hubo una proliferación de estudios históricos impulsados por filósofos prominentes. Este período estuvo marcado por la creencia en el progreso humano y la aspiración a aplicar el modelo de las ciencias naturales al estudio de la historia. Filósofos como Montesquieu, Voltaire y Condorcet buscaban formular leyes generales para la historia inspirados en el determinismo de las ciencias físicas. Auguste Comte, un destacado filósofo del siglo XIX, llevó esta idea un paso más allá al proponer la noción de una física social. Comte creía en la posibilidad de una ciencia de la sociedad similar a las ciencias naturales, que él llamó física social. Para Comte, la historia científica debía buscar leyes que rigieran el desarrollo humano, similar a las leyes que gobiernan los fenómenos naturales. La historia científica promovida por Comte y sus seguidores tenía como objetivo encontrar leyes que explicaran el curso de la historia humana. Estas leyes se clasificaban en tres grupos: leyes de orden, leyes de relación y una ley suprema. Las leyes de orden muestran la similitud entre las cosas. En otras palabras, describen cómo las cosas tienden a ser similares en ciertas circunstancias o condiciones.
Las leyes de relación establecen que las mismas causas producen los mismos efectos. Es decir, si una situación o acción ocurre bajo ciertas condiciones, es probable que produzca resultados similares cada vez que esas condiciones se repitan. La ley suprema regula el curso general de la historia. Es como una regla fundamental que guía el desarrollo de la humanidad a lo largo del tiempo, influyendo en cómo evolucionan las sociedades y las civilizaciones. A medida que avanzaba el siglo XX, los historiadores abandonaron gradualmente las pretensiones de una historia totalizante basada en leyes universales. En su lugar, surgieron nuevas perspectivas, como el materialismo histórico, que enfatiza el papel de la economía en la formación de la historia y la sociedad, y el estructuralismo, que se basa en la idea de que las estructuras profundas de la mente humana influyen en la forma en que las personas perciben el mundo y se comportan. Decimos entonces que estas nuevas perspectivas enfatizaban la importancia de los contextos sociales, culturales y económicos en la comprensión del pasado. Además, hubo un cambio en la práctica historiadora, alejándose del positivismo y la búsqueda de una historia objetiva y neutral. Los historiadores comenzaron a reconocer la influencia de los contextos sociales y culturales en la producción del conocimiento histórico, lo que llevó a una mayor conciencia sobre el papel del discurso científico en la construcción de la historia. Y hasta acá llegó el capítulo de hoy. Si querés aprender de manera amena y divertida, entonces estás en el lugar correcto. En Psicocomunidad Uruguay nos esforzamos por ofrecerte contenido de calidad que te ayude a entender mejor los textos. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video.